Gracias a todo el equipo organizador de este segundo Congreso Mundial de Marketing y Comunicación Política, a Guerra y Poder, al Instituto Peruano de Comunicación Política y a Cruz Vaz Comunicaciones, a cada uno de los miembros de estos equipos. Muchísimas gracias por permitirme llegar a todo el público de este segundo Congreso. Vamos a tratar el tema elecciones en pandemia, el caso de la República Dominicana. Bueno, una de las elecciones desarrolladas en medio de esta pandemia, o la primera elección desarrollada en nuestro continente y en toda Latinoamérica, se desarrollaron acá en la República Dominicana. El 2020 nosotros tuvimos un año totalmente electoral, ya que la siguiente lámina, por favor. Ya que en febrero estaba establecido para el 16 de febrero, la siguiente, por favor, las elecciones ordinarias generales municipales, donde se escogerían la siguiente, 158 alcaldes o alcaldesa, 158 vicealcaldes o vicealcaldesas, 1.164 regidores y igual número de suplentes, 235 directores o directoras de distritos municipales con sus subdirectores y 735 vocales de estos distritos municipales, para un total de elección de 3.849 cargos. Siguiente. Estas elecciones se desarrollaron, las municipales, estaban establecidas para el 16 de febrero 2020, iniciaron a desarrollarse. Estas se establecieron en dos modalidades. Modalidad de voto con boleta física y voto con voto electrónico. En 18 municipios, los más grandes del país, se desarrolló en esta modalidad de voto electrónico. Estos 18 municipios tenían alrededor del 60% de los votantes. Entonces, en gran parte de estos territorios, la votación fue de manera electrónica. Hubo muchos inconvenientes. En muchos sitios no se inició la votación por problemas técnicos. Y entonces esto llevó a que el organismo electoral, la Junta Central Electoral, suspendiera estas elecciones municipales y declarara una nueva fecha. Siguiente. La Junta dictó una proclama para elecciones extraordinarias para el 15 de marzo del 2020, donde se utilizaría boleta física en todos los colegios electorales, en la totalidad de los colegios electorales. Dos más adelante, por favor. Siguiente. Siguiente. La próxima y la próxima. Entonces, en marzo del 2020 se presenta acá en la República Dominicana, la anterior, por favor. Se presenta acá en la República Dominicana el primer caso de COVID positivo, un ciudadano italiano recién llegado al país cercano a la fecha del 1 de marzo del 2020. Y el 16 de marzo, el día después de la votación, se reporta el primer fallecido de COVID en el país. Bueno, la anulación o la posposición, mejor dicho, de estas elecciones municipales de febrero para marzo, produjeron muchos reclamos de la sociedad, de la población,
se desarrollaron eventos, como podemos ver acá en un lugar emblemático que se llama la Plaza de la Bandera, acá en Santo Domingo, actos multitudinarios reclamando que se desarrollara la elección con toda la transparencia posible en marzo del 2020. Siguiente. Bueno, para esta fecha ya estábamos inmersos en el COVID. Ahí en las imágenes se puede ver que todos los equipos de los colegios electorales y cada uno de los votantes ya empezaban a cuidarse con las mascarillas, con el gel. El coronavirus no había avanzado tanto para esta fecha porque recién llegaba al país el primer caso de coronavirus el 1 de marzo. Las elecciones se desarrollaron el 15 de marzo y al día siguiente entonces que se presenta el primer fallecido por coronavirus. Todavía mucha gente iba a votar y se puede ver ahí también que no tenían mascarilla y no tenían guantes ni usaban gel, pero algunos sí se protegían. Ya empezaba a sentirse el temor a la pandemia. Siguiente. Bueno, las elecciones se desarrollaron dentro de la pandemia, podría decir, con toda la normalidad, con toda la tranquilidad. Resultó ganador el Partido Revolucionario Moderno. Ahí podemos ver el color azul, es los municipios donde resultó ganador el Partido Revolucionario Moderno. El color morado, el Partido de la Liberación Dominicana, que en ese entonces era el partido de gobierno, resultó ganador en esos municipios de morado. La parte roja es el Partido Reformista Social Cristiano, que ganó alrededor de 7 municipios. Y algunos partidos pequeños que ganaron de a una alcaldía. El Partido Revolucionario Moderno resultó ganador de las principales ciudades, como son el Distrito Nacional, la ciudad de San Cristóbal, la ciudad de San Francisco, el municipio de San Francisco, de Macorís, y La Vega, y otras localidades de mayor número de votantes y de población. Siguiente. Bueno, ya para el 25 de abril siguiente, para el 25 de abril se presentan casos confirmados de coronavirus, 6.135, nuevos casos para ese día, 209, fallecidos, 278 para el 25 de abril, una tasa de letalidad de 4.53%, 910 recuperados, 16.363 descartados, 22.498 pruebas procesadas. Entonces, con esta situación empieza la incertidumbre de que si se podía desarrollar para el 15 de mayo, como estaba establecido, las elecciones presidenciales y del Congreso, y empezó esta conjetura que si desarrollaba, que si se ponía en peligro a las personas, que si no se ponía en peligro, que si se cumplía o no con las prerrogativas constitucionales de elegir al presidente, de elegir los nuevos senadores y los nuevos diputados. Entonces, siguiente. El organismo electoral, la Junta Central Electoral, decide posponer las elecciones del 15 de mayo y dispone una convocatoria extraordinaria para el 5 de julio y una eventual segunda vuelta para el 26 de julio. Estas dos fechas se establecen porque constitucionalmente el 16 de agosto se cumplían los 4 años del pasado gobierno y del Congreso. Entonces, para el 16 de agosto ya debería estar electo el nuevo presidente y los nuevos congresistas
y tomar posesión en esta fecha. Entonces, el 5 de julio era la fecha adecuada para desarrollar estas elecciones, y si había una segunda vuelta, entonces se desarrollarían el 26 de julio, de ahí al 16 de agosto, entonces todo el proceso de transición. Siguiente. Ahí podemos ver la boleta electoral de los candidatos presidenciales, encabezada por Gonzalo Castillo del Partido de la Liberación Dominicana, el entonces partido de gobierno, Luis Abinader del principal partido de oposición, el Partido Revolucionario Moderno, el pasado presidente de la República, Leonel Fernández, presidente en 3 ocasiones, y otros candidatos por partidos ya más pequeños, partidos minoritarios. Siguiente. En estas elecciones pospuestas para el 5 de julio, se elegirían el presidente y el vicepresidente de la República, 32 senadurías, una por cada provincia. El país tiene 31 provincias y el Distrito Nacional, que se cuenta para este caso como provincia, 190 diputados y 20 diputados representantes al Parlamento centroamericano. Siguiente. Esta imagen podemos ver la siguiente. Los 3 principales candidatos: Gonzalo Castillo, el candidato en ese momento el partido de gobierno, partido PLD de la Liberación Dominicana, Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno, principal partido de oposición en ese entonces, y Leonel Fernández, que creó una nueva fuerza. Fue un desprendimiento del Partido de la Liberación Dominicana al desarrollarse las elecciones internas y salir electo como candidato oficial de ese partido Gonzalo Castillo. Leonel alegó que se le hizo fraude y sale de ese partido y crea el partido Fuerza del Pueblo y se presenta como candidato para estas elecciones. Próxima. Bueno, por las razones de la pandemia, el Ministerio de Salud y el organismo electoral tomaron las decisiones de suprimir muchas de las actividades que normalmente se realizaban, y propiamente entendible por la situación de pandemia, un llamado a un cierre total, toque de queda de 24 horas declarado por el gobierno en todo el país. Las personas solamente podían salir a comprar alimentos, adquirir alimentos, y algunos que se desarrollaban y recibían sus ingresos en el día a día, los llamados famosamente acá chiriperos, salían a buscar el pan de su familia. Entonces, en ese tenor, el organismo electoral prohibió los grandes mítines, las caravanas, las grandes reuniones, los encuentros y todo esto, y fue un confinamiento total. Próxima. El partido de gobierno articuló toda la maquinaria de asistencia social, se lanzó a la calle a llevar ayuda social a la población. El candidato del partido de gobierno, Gonzalo Castillo, como podemos ver ahí en las imágenes, también se tiró a las calles a llevar comestibles, a llevar arroz, a llevar pan, a llevar embutidos, salami, a llevar sardina, aceite, leche, comestibles. Y además él, como empresario de aerolíneas, empezó a desarrollar algunos vuelos humanitarios y vuelos para traer primordialmente de la China donaciones de insumos médicos. En esa situación de los insumos médicos, después de que pasó las elecciones y de los vuelos humanitarios también, la población se dio cuenta de que no eran tan humanitarios como se decía, porque recibía un pago del gobierno por dichos vuelos.
Entonces, esta forma de campaña de Gonzalo Castillo, con sus dirigentes en la calle, identificados, entregando comestibles con su rostro, con su eslogan de campaña, esto realmente le hizo daño, porque la persona se daban cuenta de que realmente era un asunto que lo hacía por la campaña y por proyectarse, no en solidaridad real. Entonces, esto fue negativo para él en su campaña. Hay que tener cuidado con la forma de comunicar en tiempos de crisis. Siguiente. Luis Abinader, por el contrario, se confinó en su casa, empezó a desarrollar transmisiones por las redes sociales, a participar en medios de comunicación. Esa situación, y teniendo a un Gonzalo Castillo en la calle y el gobierno, la maquinaria del gobierno llevando ayuda, mermó la simpatía de Luis Abinader, y el equipo de estrategia tuvo que sentarse por esa situación y por la propia pandemia a redefinir toda la campaña. Igual los demás candidatos tuvieron que redefinir totalmente la estrategia de campaña, que ya con la gente confinada en sus hogares, hubo que redefinir las estrategias. Hubo un auge de las redes sociales, participación en las redes sociales de los candidatos, y entonces siguiente, se desarrolló, se amplió mucho el auge de las redes sociales para la campaña, como herramienta de campaña. Los candidatos tuvieron que utilizarla. Como decía el propio Luis Abinader, empezó a hacer transmisiones en vivo por Facebook, por Instagram, por casi todas sus redes sociales, y a participar también de manera virtual en programas de radio y televisión. Siguiente. Bueno, Luis Abinader también desarrolló una estrategia que se llamó la Ruta Solidaria. En esta Ruta Solidaria, Luis Abinader llevaba insumos médicos y comestibles, pero sin ninguna identificación de su candidatura, de su partido, su eslogan de campaña, nada de eso. Y estas ayudas él la llevaba a organizaciones no gubernamentales para que éstas se encargaran de entregarla directamente a las personas necesitadas. Insumos médicos a los hospitales, donde debió ir el gobierno y específicamente el Ministerio de Salud a llevar estos insumos, pues se vio todo lo contrario, y Luis Abinader, como candidato opositor, aprovechó esas oportunidades y fue en ayuda de los médicos y de las personas afectadas en localidades donde no llegaba la mano amiga del gobierno a los hospitales, a las clínicas y todo el servicio de salud. Hubo un auge también de las plataformas para realizar actividades de gran número de manera virtual, ya que no se podía desarrollar presencialmente. Entonces surgió este auge como esta plataforma que estamos utilizando hoy para este congreso, el Zoom, y todas estas que podemos ver en la presentación. Siguiente. Bueno, el Pleno de la Junta Central Electoral aprobó todo un protocolo sanitario para el desarrollo de las elecciones el día el 5 de julio, tomando medidas, como podemos ver en la siguiente lámina. Uso obligatorio de gel, de mascarilla. La siguiente, por favor. Uso obligatorio de gel, de mascarilla en los equipos, en los kits donde iban todos los materiales para el proceso de votación. Se introdujo
mascarillas para todo el personal de los colegios electorales, más los delegados de los partidos políticos, mascarilla, gel, manitas limpias. También se tomó la medida del distanciamiento en las filas de los electores, fueron marcadas con cinta adhesiva de colores a distancia lo mínimo de 1 metro para los votantes. Cada votante al entrar a los recintos electorales se le echaba su gel en las manos y debía entrar con su respectiva mascarilla a ejercer su derecho al sufragio. Siguiente. Bueno, como podemos ver ahí, todos los equipos de cada uno de los colegios electorales con su mascarilla, su gel, toda la protección para reducir al mínimo la transmisión del coronavirus. Se tomaron todas las previsiones del lugar para el día en este sentido. Siguiente. Bueno, acá podemos ver los resultados electorales ya de esta elección presidencial, donde resultó electo Luis Abinader, presidente de la República, con un 52.52% de los votos emitidos. Y en segundo lugar, el candidato del Partido de la Liberación y desde entonces el partido de gobierno, el PLD, con un 37.46% de los votos. Siguiente. Con esa lámina anterior concluimos y me pongo a disposición de ustedes para las preguntas del lugar. Muchísimas gracias, Joel, por tu participación. Voy a revisar qué ha venido aconteciendo acá en el chat. Si tenemos alguna consulta. De momento no. Bueno, sí, dice Noé Bailón. ¿Por qué se desinfló el expresidente? Esa es una de las consultas. Y hay otra, no, esta era de Kif, pero bueno, sí hay una consulta de Noé Bailón, que es ¿por qué se desinfló el expresidente? Y bueno, agradeceremos tu respuesta. Bueno, el expresidente Leonel Fernández, al participar en las primarias internas del Partido de la Liberación Dominicana, del cual era el presidente de ese partido, resultó perdedor en esas elecciones primarias. Ahí resultó ganador Gonzalo Castillo, con el apoyo del entonces presidente de la República, Danilo Medina, quien apoyaba a Gonzalo como una forma de perpetuarse en el poder, porque la Constitución no le permitía ser candidato. Intentó modificar la Constitución y el Partido Revolucionario Moderno le hizo una férrea oposición para modificar la Constitución, y también se logró que no pasara esa modificación a la Constitución porque Leonel Fernández y gran parte de los congresistas que respondían a su lineamiento político y que salieron con él del Partido de la Liberación Dominicana, se opusieron también y no pudo pasar la modificación. El presidente Danilo Medina no consiguió los votos necesarios para modificar la Constitución en el Congreso Nacional. Entonces Leonel Fernández sale como un desprendimiento del Partido de la Liberación Dominicana, que lleva a su candidato apoyado por el presidente de la República, apoyado con toda la maquinaria electoral y toda la maquinaria del poder en el gobierno. Entonces realmente Leonel Fernández echó una batalla que fue muy adversa para él, porque al salir y crear un partido nuevo, realmente le fue bien.
a nivel de votos. Ok, tenemos otra pregunta también de Omar Gaona. Dice, ¿el voto electrónico debe darse al 100% en tiempo pandemia? Es una consulta y solo antes de que responda Joel, adelantarles que nuestro siguiente ponente ya está por ingresar, Luis Cabrera de Perú, y con él vamos a cerrar el primer bloque, que es el bloque mañana, porque luego tenemos bloque tarde-noche que va de corrido desde las 15 horas hasta el cierre exactamente que va. Ahora les digo, estamos terminando hoy día 20:45, 8:45 hora Perú. Solo hacerles un comentario, recuerdan que Viviana no se pudo conectar a las 11:55, pues tuvo un problema y tuvo que volar, pero ella va a estar con nosotros confirmado a las 15 horas. Entonces, según el programa, nosotros teníamos que retomar 15:35 con la ponente Marta Meléndez de Perú, pero vamos a adelantar y vamos a tomar a las 15 horas. Sí, salimos al break 1:35, luego de Luis Cabrera, y volvemos a las 15, como una hora y media después. Solo esa acotación, y Joel, escuchamos tu respuesta. Gracias. Bueno, realmente para República Dominicana el voto electrónico o voto automatizado ha sido una mala experiencia, porque se utilizó en las primarias de los partidos, principalmente de los dos partidos más grandes, el Partido de la Liberación Dominicana y el PRM. Esas primarias se desarrollaron en octubre de 2019. En esas primarias ahí fue que Leonel Fernández alegó que con el voto electrónico se le hizo fraude en las primarias de su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, y trajo como consecuencia su salida de dicho partido, siendo el presidente de ese partido, renunció y salió de ese partido y formó entonces la Fuerza del Pueblo. Para las elecciones de febrero, las elecciones municipales, unas elecciones fallidas, donde el país tuvo una gran pérdida en esa inversión que tuvo en los equipos para el voto automatizado. Eso todavía la justicia no lo ha llevado al banquillo de los acusados, a los principales actores de esto. Y realmente ha sido una mala experiencia para el país. Dejó esos malos resultados de las elecciones municipales de febrero que se pospusieron y donde la gente salió a la calle a reclamar que se desarrollaran nuevas elecciones con toda la transparencia posible. Sandra. Hola, ya estoy contigo. Mira, hay una pregunta final, puesto que ya está con nosotros Luis Cabrera de Perú, que arranca su ponencia a las 12:30, pero acá hay una más, la respondemos cortísima. En tu opinión, ¿cuál fue el mayor acierto de la campaña de Luis Abinader? Y con esto cerramos la presentación de Joel Paulino de República Dominicana y damos pase a Luis Cabrera. Gracias. Bueno, Luis Abinader conectó realmente la estrategia de campaña de Luis Abinader, conectó realmente con el sentir de la gente. La palabra cambio, que fue el eslogan de campaña de Luis Abinader, fue primordial. Un partido de la liberación con 16 años corridos en el gobierno, un agotamiento, 2 periodos del presidente Danilo Medina, que quiso modificar la constitución para ir a un tercer periodo, y como no se le pudo dar, entonces utilizó a un candidato títere como Gonzalo Castillo, y realmente fue eso, conectar con la demanda de cambio de la población, de la sociedad, y hacer una campaña realmente centrada en el sentir de la gente.
centrada en los sentimientos del votante. ¿Y consideras que ese capital humano se sigue manteniendo? Porque el primer año de gobierno es bastante crítico y es donde empieza a desinflarse la situación. ¿Cómo ves el tema? Sí, realmente sí, porque el presidente Abinader ha ido cumpliendo con gran parte de las promesas. Una de las demandas principales de la población dominicana era la independencia del Poder Judicial y el sometimiento de los corruptos, de los que se han robado el erario público. Y Luis Abinader, desde el primer día que tomó posesión, juramentó a un equipo de profesionales del derecho totalmente independiente a cuestiones partidarias, y se ha visto porque han sometido, ya hay varios casos de corrupción sometidos. Está sometido el principal escolta del presidente saliente, Danilo Medina. Está sometido tres hermanos del expresidente Danilo Medina. Está sometido el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Entonces, realmente, y Luis ha ido también, algo que también le da mucha positividad a su gestión, es que ha enfrentado la pandemia con gallardía. La República Dominicana es uno de los países de la región donde más se ha vacunado a la población. Ya en gran parte de las provincias se ha alcanzado más del 70% de vacunados con 2 y 3 dosis. Entonces, realmente